En primer lugar, dejo con ustedes a Federico Navarro. Él es doctor en lingüística y se desempeña como profesor asociado de la Universidad de O'Higgins. Ha sido investigador principal o codirector en 9 proyectos financiados sobre escritura y enseñanza. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales y cuenta con más de 100 publicaciones científicas. Federico. Hola a todos y a todas, gracias por estar conectados esta mañana. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Creo que están viendo el PowerPoint de fondo sobre el que voy a hablar estos breves 5 minutos. Me voy a referir específicamente a cómo no evaluar escritura. ¿Por qué evaluar escritura? Vamos a empezar con esta pregunta. Después vamos a ver cómo no hacerlo. La escritura cumple, como todos nosotros sabemos a partir de nuestras experiencias, numerosas funciones en la vida de las personas, tanto dentro como fuera de los entornos escolares. ¿Cuáles son estas funciones? Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la escritura facilita y moviliza los aprendizajes en el aula. La escritura comunica de formas específicas, según el ámbito, según la situación, según el interlocutor, la audiencia. La escritura nos sirve para demostrar aprendizajes y nos ponen una nota por eso en entornos escolares. La escritura también, desde otro punto de vista, expresa creativamente nuestras identidades, nuestras miradas, nuestras interpretaciones, y además la escritura permite criticar y ojalá modificar la realidad en la que vivimos. Por eso, los desempeños, las experiencias y las concepciones sobre escritura sirven, cada vez tenemos más evidencia sobre esto, para predecir los desempeños escolares y académicos, tanto presentes como futuros. Abajo a la derecha les dejo una fuente en fondo azul para ahondar en este tema. Estas fuentes, si ustedes googlean el título, están disponibles de forma gratuita en internet, para quien quiera leer un poquito más sobre las funciones de la escritura. Así que podemos concluir que vale la pena evaluar la escritura. Pero ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera evaluar la escritura? Bueno, existe una serie de principios que hemos explicado teóricamente en el artículo Validez y Justicia, que también aparece ahí abajo, que escribimos con 2 colegas, Gabriela Gómez, que está hoy con nosotros, y Natalia Ávila. Principios para la evaluación de la escritura estandarizada. En primer lugar, evaluar de forma directa muestras reales elaboradas por los escritores y las escritoras. Un texto abierto, donde se produzcan decisiones estratégicas y creativas de resolución de problemas, y no una serie de opciones cerradas. Segundo, pedir tareas situadas en algún contexto, con algún propósito, y que ese propósito y ese contexto tenga sentido para esos escritores y escritoras. Por ejemplo, una carta de solicitud sobre algún tema de interés para la comunidad en donde vive ese escritor o esa escritora. Tercero, medir el cumplimiento de esos propósitos vinculados a esa tarea, evaluando el texto en su totalidad, como un todo con diferentes niveles que se articulan: puntuación, desarrollo temático, atención a la audiencia. Esos elementos no operan de manera separada, como sabemos, sino que operan de manera articulada. Cuarto, colocar a los escritores en una posición de autoridad, pedirles que expresen esa creatividad y ese punto de vista, que muestren lo que saben sobre algún tema. Quinto, medir dimensiones de alta complejidad, como la adecuación a la audiencia, y no simplemente contar errores ortográficos, que nos gusta tanto cuando nos ponemos a evaluar escritura. Sexto, fomentar la enseñanza de esta perspectiva sobre la escritura en el propio sistema escolar, al socializar ese instrumento con la comunidad. Estos principios, insisto, son principios para la evaluación estandarizada, y su fundamentación teórica detallada está en el artículo que les comentaba, de título Validez y Justicia. Estos principios se vinculan, de hecho, y por suerte, con otros principios que orientan el currículum escolar y universitario actual, e incluso esos principios sirven de punto de partida para las propuestas de evaluación del DEMRE y de otros organismos de evaluación estandarizada de la escritura. En el caso de la ya pasada prueba de selección universitaria, PSU, quiero compartir estas citas de los documentos que la fundamentaban. Esa prueba, en su aspecto de escritura, buscaba valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal,
que permite organizar las ideas, presentar información, interactuar con diversas realidades, y además como una oportunidad para elaborar conscientemente una visión personal del mundo. Además, la PSU escritura fomentaba el escribir, utilizando flexible y creativamente la variedad de recursos que ofrece la lengua, de acuerdo con la estructura y el sentido semántico del texto. En tercer lugar, esa prueba daba cuenta de la aplicación del proceso general de escritura. Planificación, escritura, revisión, reescritura, reedición. Estos principios que están tomados de la fundamentación teórica de los aspectos de escritura de la PSU, de la antigua PSU, como ven, están en total consistencia y en la misma línea que los principios que comenté antes. Pero, hay un pero, el problema es que los instrumentos concretos con que se medía la escritura en la antigua prueba PSU no seguían estos principios. Fíjense, ahí tenemos un ejemplo de la selección múltiple cerrada de conectores. Este instrumento evalúa la disponibilidad léxica, pero no la escritura, porque no se cumplen los principios que vimos antes. Lo que tenemos ahí son fragmentos descontextualizados, sin propósito claro, no significativos, con opciones provistas. El plan de redacción es parecido, ahí tenemos otro ejemplo, porque mide la organización de fragmentos provistos por la propia prueba, según cierta estructura esperada y fija, a partir de indicadores morfológicos y semánticos que el estudiante evaluado tenía que identificar. No es esta la manera en que opera la escritura, y además es una competencia que se puede entrenar, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de poder ir a unas horas extra de enseñanza. Entonces lo que sucedía es que no nos convertíamos en escritores, sino en expertos en plan de redacción. En este caso no se ofrecen posibilidades de autoría, ni de agencia, ni de creatividad para los estudiantes y personas que daban la prueba, ni tampoco se evaluaba de manera directa muestras reales de escritura. Es decir, no se cumplían esos principios que vimos antes, que están tanto en la literatura especializada como en la propia fundamentación de la prueba. Aclaremos, para balancear un poco este aspecto crítico, que estos instrumentos fueron esfuerzos interesantes de medir de forma indirecta la escritura, con las herramientas que se tenía, opciones cerradas, de corrección automática, automatizada, según ciertas nociones de escritura que hoy en día nos resultan discutibles. Pero además, tenemos que decir que además de estos problemas de validez teórica del constructo, estos instrumentos mostraban comportamientos erráticos, mostraban comportamientos no deseables. Se trata de mediciones por proxy, ¿no? Como las denomina la bibliografía, indirectas, que no necesariamente correlacionan con la calidad escrita ni con los desempeños académicos. Y acá quiero compartir con ustedes, para ir cerrando, con Gabriela, con Natalia, trabajamos en un Fondes irregular que está a mi cargo, y trabajamos con una cohorte completa de 824 estudiantes chilenos, y encontramos lo siguiente, estos son resultados preliminares para ilustrar lo que decía recién. Encontramos que el plan de redacción y manejo de conectores en la prueba PSU que rindieron esos casi 900 estudiantes correlacionan negativamente con desempeño en primer año universitario. Nosotros seguimos a esos estudiantes por un año y vimos que los datos que nos dio el plan de redacción y el manejo de conectores no tenía relación con sus diversos desempeños durante ese primer año. Además, y este es un efecto no deseado, esos instrumentos sí correlacionan con el nivel socioeconómico de la familia del estudiante. Y además, no correlacionan con mediciones directas de la escritura. Entonces, ese es simplemente un ejemplo, una evidencia empírica de cómo estos instrumentos se comportan de manera errática, de manera no deseada. En contraste, un instrumento de medición directa de la escritura que desarrollamos dentro del DEMRE en el marco del FONDEF que dirigió Leonor Varas hace unos años y que sigue los principios que expusimos recién, encontramos que esa prueba, rendida por los mismos 824 estudiantes, correlaciona positivamente con desempeño en primer año universitario y no con nivel socioeconómico de la familia. A su vez, y quizás esto explique
porque tiene continuidad el componente de comprensión lectora de la antigua PSU, y ya hablará de esto mi colega Gabriela Gómez. Los resultados de la prueba de lectura sí correlacionan positivamente con desempeño en primer año, aunque también correlacionan positivamente con el nivel socioeconómico de la familia. Entonces, este dato también explica, como decía, por qué es un instrumento más interesante para medir lo que queremos medir, como creo que ahora explicará Gabriela. Para cerrar, quería invitarlas e invitarlos a todos a que visiten nuestra página web, escrituraaprendizaje.cl. Esta es la parte de los comerciales, donde ofrecemos recursos y evidencias generados durante más de una década para aprender, enseñar y evaluar la escritura. Esto es completamente gratuito y libre y está financiado además por ANID, así que queremos que todo el mundo pueda aprovecharlo, profesores, investigadores e interesados en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla. A continuación, le doy la palabra a Gabriela Gómez. Ella es profesora de Lengua Castellana y Comunicación y doctora en Ciencias de la Educación. Se desempeñó como investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, llevando a cabo proyectos de análisis del sistema escolar chileno, desarrollo de la comprensión lectora, factores que la determinan, así como escolarización en contextos de vulnerabilidad social y el aprendizaje y desarrollo de la escritura. En 2017 integró la Universidad de O'Higgins, siendo la primera directora del Instituto de Ciencias de la Educación y actualmente es profesora asociada del mismo instituto. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti, Daniela, y gracias a DEMRE por esta oportunidad de conversar sobre el trabajo que hemos estado haciendo desde hace varios años ya para el desarrollo de una prueba de comprensión lectora. Es importante mencionar ese punto desde un principio, que el objetivo del instrumento que se ha estado desarrollando y que de a poco va a empezar a reemplazar al actual PSU es un instrumento de medición de la competencia lectora, más aún, que no es para nada lo mismo que lo que se hace ahora en la PSU. No hay una continuidad del instrumento. En ese sentido, es importante destacar que no se trata de un cambio respecto de las referencias que puedan haber que venga del medio escolar. No hay un cambio respecto de las referencias que puedan darnos los objetivos de aprendizaje del currículum en relación con la construcción de la prueba. ¿A qué me refiero? A que en el currículum de lengua y comunicación hay tres ejes fundamentalmente, que incluso continúan desde la básica hasta la media, que son lectura, escritura y oralidad. El problema, efectivamente, como ya señaló mi colega, es que tratar de juntarlos todos en un instrumento debilitaba el instrumento mismo. Por lo tanto, resulta más pertinente y más cercano a los objetivos del currículum el concentrarse en una sola de esos ejes temáticos, como en el caso de la comprensión lectora. En la comprensión lectora, la competencia que está en juego es la capacidad de un lector de comprender un determinado texto de acuerdo con su objetivo de lectura, de acuerdo con la situación en la que esté leyendo, y también influye el formato en el cual el texto se presenta. Esos elementos están ahora considerados en el diseño de las nuevas preguntas y de los nuevos estímulos, los nuevos textos que se usan para el diseño de la prueba nueva. Igual desde ya es importante destacar que, como es el espíritu de la transición, estos textos y estas preguntas van a aparecer poco a poco en las futuras ediciones de la prueba de selección universitaria. Van a haber algunos textos en esta versión de la prueba y gradualmente va a ir aumentando su presencia en los años siguientes. Y no va a haber un cambio radical de un formato de prueba a otro de un día para otro, eso no va a ocurrir. Volviendo a los textos, como les decía previamente, es importante considerar quién lee, el sujeto que lee,
Y en este caso tenemos más o menos ciertas ideas, sabemos quiénes son más o menos, cuál es el perfil más general de quienes dan, de quienes rinden la PSU, o la prueba, quienes quieren participar del proceso de admisión a las universidades o a la educación superior más en general. Y necesitamos, por lo tanto, ponernos en el lugar de esos lectores. Lectores jóvenes, la mayoría viene saliendo de la educación media, aunque no todos, y tienen como meta poder acceder a la educación superior. No pensamos necesariamente en universidades, sino que en el conjunto de la educación superior. En esa figura hay una serie de textos, hay una serie de estrategias de lectura y de situaciones que se pueden más o menos esbozar para dar orientación a cómo construir los textos y cómo construir preguntas, ¿ya? Respecto de los textos propiamente tal, justamente un punto central para poder dar cuenta de la lectura de este grupo de lectores es que las lecturas tienen que representar tareas que sean factibles, posibles, de ser realizadas en la vida real. ¿Ya? La idea es que la situación de lectura, la actividad de lectura que se desarrolle mediante esta evaluación sea lo más cercana posible, entendiendo que igualmente es una situación evaluativa, pero lo más cercana posible a lo que sería la experiencia de lectura fuera de una situación de prueba, tomando en cuenta los objetivos por los cuales los lectores se acercarían o querrían leer estos textos. En ese contexto identificamos tres grandes núcleos de objetivos que tienen que ver con, primero, el ámbito académico. Si los estudiantes están rindiendo esta prueba, es porque ya han completado un proceso de educación previo y porque quieren continuar en un proceso de educación posterior, por lo cual necesitan ser capaces de realizar ciertas cosas mediante la lectura que les permitan desenvolverse en esos ambientes académicos. Por lo tanto, un eje de la estructuración de los textos y las preguntas es el ámbito académico. Pero no es solo eso lo que hacen los jóvenes cuando leen. Los jóvenes cuando leen, y eso incluso más allá de los jóvenes, nuestra sociedad en general utiliza la lectura como una forma de intercambio social, intercambio de información social. Y por lo tanto tenemos comunicaciones que provienen no de una persona a otra persona, textos que no son escritos por un autor para otro, para un lector, sino que, por ejemplo, por todo un organismo para informar a la sociedad respecto de un problema, de cómo resolver un determinado problema. Luego, y esto es bien, bien, bien importante y de a poco queremos que vaya tomando más relevancia, los jóvenes en particular leen mucho. Y eso suele ser algo que es un poco contraintuitivo. Estamos acostumbrados a escuchar que los jóvenes leen poco o que no leen nada. El punto es que no leen lo que nosotros, los adultos, los profesores, quisiéramos que ellos lean. Pero sí leen mucho. Leen incluso cuando están jugando en internet, leen cuando están chateando con sus amigos, leen cuando están leyendo novelas de lectura juvenil, infantil y juvenil, sagas de literatura, libros que son de 500 páginas. Es maravilloso que puedan leer este tipo de libros. Leen también si están leyendo un reportaje sobre los deportes del fin de semana, o si están leyendo un instructivo para construir algo, para aprender a hacer algo, o para recibir información de sus pares, de sus amigos, de sus familias, de sus seres queridos. Hay muchas circunstancias en las cuales se lee, son muy diversas, son complejas, y no todas ellas pasan por lo académico propiamente tal. Entonces la idea es rescatar todas esas situaciones de lectura y transformarlas en estímulos para la nueva evaluación de comprensión lectora, de manera tal de que lo que se ponga en juego sean competencias que efectivamente todos los jóvenes hayan tenido oportunidad de desarrollar durante sus años previos a la llegada al punto de rendir esta prueba.
Eso independientemente además de el nivel socioeconómico, de las oportunidades específicas de aprendizaje que hayan tenido de acuerdo con el colegio al que hayan ido. Por lo tanto, esta prueba tiene un objetivo de rendir una mayor opción de oportunidades para todos los jóvenes en la medida en que apunta a las capacidades de competencias lectoras que son generales, no que son específicas respecto del currículo. Por otro lado, como les decía, eso igualmente apunta a la esencia de lo que está expresado en el currículum del área, porque apunta a sus objetivos básicos fundamentales. Eso lo digo en contraste con lo que muchas veces que ocurrió en algún proceso, en algún momento inicial de la PSU, que era el preguntar por contenidos como de materia específica. Aquí no van a haber preguntas de materia, sino que van a haber preguntas que se refieran a acciones que, de acuerdo con la literatura, de acuerdo con lo que se sabe técnicamente, realmente un lector realiza cuando lleva a cabo la lectura de un determinado texto en una determinada situación de lectura. Eso es en muy general, digamos, la panorámica general. Después, si ustedes nos mandan preguntas, con mucha alegría se las contestaremos. Entonces vamos a dar inicio a la segunda ronda, en la cual se irán comentando, los mismos panelistas van a comentar los ítems que están publicados como ejemplo en la página del DEMRE. Le doy entonces la palabra a Gabriela Gómez para que comente los ítems que están publicados de comprensión lectora. Perfecto, les voy a compartir ahora sí una presentación para que podamos ver estos ítems. Quiero comentarles en dos momentos, digamos. Primero hablar de los ítems propiamente tal, o segundo hablar de los ítems, pero primero hablar de los textos que usamos para presentar estos ejemplos. Usamos 3 textos que queríamos fueran representativos de estas distintas situaciones de lectura y que permitieran poner énfasis en el carácter de lectura en uso que debiera tener la prueba en su diseño final. Las preguntas que guían la selección de textos para la nueva prueba es, primero que nada, este texto, o el segundo, o el tercero, ¿lo leería un joven? Un joven que está terminando la media, que quiere entrar a estudiar algo en la educación terciaria. Y luego, ¿para qué lo leería? ¿Por qué lo leería? ¿Sí? En estos casos tenemos, por ejemplo, acá un concurso que podría haber sido de cualquier otra cosa. Aquí es un concurso literario, pero podría haber sido un concurso para participar en cualquier otro tipo de situación social, pero que está enfocado en jóvenes. Entonces pensamos que podría ser un estímulo interesante para eso. Luego tenemos un aviso que se refiere un poco a lo que ya mencionaba previamente de situaciones sociales. Tenemos un anuncio que informa sobre una, comillas, amenaza de un animal marino que puede provocar un daño físico y por lo tanto es esencial que una persona pueda prever ese daño físico y para ello se entregue información al respecto mediante esta infografía. Y luego un reportaje periodístico que vamos enseguida a comentar una de las preguntas en relación con este reportaje, pero que tiene la intención de representar un poco más el tipo de lecturas que podrían hacerse por interés más bien personal, de acuerdo con, entendiendo obviamente que los intereses de los jóvenes son extremadamente diversos y complejos. Nosotros hacemos una selección que pueda ser lo más representativa posible de los futuros, quienes a futuro rendirán la prueba. Un punto importante además sobre los textos es que, como ustedes pueden ver, conservan sus formatos originales.
¿Ya? Lo digo un poco entre comillas igual porque evidentemente es necesario hacer adaptaciones. Hay textos tanto en revistas como en internet que tienen una letra muy chiquitita, que vienen con errores. Los textos de la vida real no son perfectos, como los que se suelen ver en la PSU. Entonces vamos a tratar de mantener los formatos originales, que es parte de, entre comillas, la dificultad que puede tener un texto, el cómo está presentado, pero obviamente tomando los resguardos respecto de posibles aspectos del texto que presenten dificultades específicas más allá de la dificultad natural que pueda traer un texto. ¿Sí? ¿Qué más sobre los textos? Representan situaciones múltiples y conservan su formato original. ¿Sí? Eso serían como los dos grandes mensajes al respecto. Ahora, respecto a preguntas, ellas se refieren o se organizan en función de algo que ya también mencionábamos antes, que es qué es lo que hace el lector cuando se enfrenta a un texto, qué es lo que hace el lector cuando se sienta a leer, ¿sí? Y en ese sentido, diferenciamos tres grandes núcleos, que es semejante al concepto de habilidades, aunque un término un poco más preciso sería estrategias. Pero, ¿cuáles son las habilidades o estrategias que el lector debe poner en juego para resolver la tarea de leer? ¿Sí? Y en ese sentido organizamos tres grandes grupos que son muy semejantes a los que frecuentemente se utilizan para el trabajo en comprensión lectora, solo que son agrupaciones un poco más grandes que permiten de esa manera hacer análisis y hacer una estructura más agregada de la información. Y lo primero son las estrategias de lectura como superficial del texto, que se refieren a ubicar y usar correctamente la información que está literalmente presente en el texto. ¿Sí? Esta pregunta se refiere al primer texto, al del concurso literario, y pregunta sobre, en el texto se indica cómo presentar los trabajos, los poemas para este concurso literario y se da una serie de instrucciones de cómo hacerlo. En ese sentido hay literalmente una descripción paso a paso de las instrucciones y la pregunta número 1 apunta a una de esas acciones, a uno de esos pasos a realizar para la presentación de los textos al concurso. Es información literal. Alguien podría pensar, o a veces se malinterpreta, que la información literal es muy fácil de comprender, pero en este mismo texto ya no es tan fácil porque, me voy a volver al texto, porque hay una serie de pasos que están descritos en estos distintos puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay un lugar en donde enviar los textos, hay un formato, hay una extensión, hay una modalidad, hay un listado de cómo presentar, que es al que se refiere esta pregunta en específico. Por lo tanto, la información literal de los textos no necesariamente, o preguntar por información literal de textos no necesariamente significa que la pregunta vaya a ser fácil. Es como, no, está escrito explícito. No hay ningún trabajo, no hay ningún ejercicio de análisis o de comprensión. No, hay un ejercicio de análisis, hay una estrategia que se debe poner en juego cuando uno realiza estas actividades de lectura y ella puede tener una relevancia incluso muy importante cuando estamos pensando en textos que no son literarios, argumentativos, interpretativos, sino que, por ejemplo, en un manual en donde yo estoy aprendiendo las partes de una máquina, estoy aprendiendo los elementos anatómicos de un animal o de un órgano físico, y por lo tanto voy a necesitar poder procesar correctamente esa información que está escrita explícitamente en el texto, y sin ello no voy a poder dar cuenta de la información completa de ese texto. Por lo tanto, se trata de una estrategia que permanentemente los jóvenes necesitan poner en práctica durante sus estudios, tanto en la secundaria como en la educación terciaria. Por eso creemos que es importante
dar relevancia a las preguntas que suponen la estrategia de ubicar información y usar esa información explícita que está en el texto. A eso apunta, por eso quisimos incorporar este ejemplo en la pregunta número 1. Luego, la pregunta 6, quisimos comentarla porque se refiere a algo que nos han preguntado bastante, que probablemente pueda salir también en sus preguntas hoy. Se refiere al texto que es un reportaje periodístico que habla sobre mujeres indígenas en la Patagonia, y en este texto se habla de un personaje que es la Kutaya Lequipa, y se la identifica como el último eslabón de la identidad de un pueblo, ¿sí? Y luego, en ese mismo texto, se le identifica como un puente que conectó dos mundos. Puente que conectó dos mundos. Está acá en el recuadro destacado del texto. Ambas expresiones, que son las que se subrayaron en las preguntas, en las preguntas relacionadas con este texto, las 5 y las 6, son metáforas. ¿Ya? La Kutaya Lequipa es un puente que conectó dos mundos. Eso es una metáfora. Estamos atribuyéndole las características al personaje de, en este caso, un puente, ¿sí? Entonces, a lo que apunto con esto es que aquí estamos ante una estrategia de interpretar y evaluar información. Ya no es información que está literal, sino que además supone la lectura a través de la interpretación de un modo de realizar interpretaciones textuales que se identifica con lo que se conoce como una metáfora, ¿sí? Lo digo porque históricamente han habido preguntas relacionadas con lo que se conoce como figuras retóricas, pero esas preguntas han apuntado a dar el nombre de la figura retórica. O sea, una pregunta en ese sentido, acá lo que hubiese hecho es decir, la Kutaya Lequipa es un puente que conectó dos mundos, y las opciones habrían sido, la pregunta habría sido, ¿qué figura retórica es esta? Y las opciones habrían sido metáfora, metonimia, sinécdoque y perbatón, por decir alguna, ¿sí? La idea es, por lo tanto, y es a lo que apunta el currículum, y es a lo que apunta el modelo por competencias, que no se espera que los postulantes se aprendan los nombres de memoria de las figuras retóricas, ni nada de memoria, sino que lo que hagan es desarrollar un proceso de lectura lo más completo posible. No va a haber preguntas de materia ni de memoria, ¿sí? En ese sentido, pensamos que esta pregunta podía ser un ejemplo interesante en la medida en que dentro de un texto que es periodístico, un reportaje, se utilizan estas metáforas como forma de desarrollar las ideas o los argumentos presentes en este texto, ¿sí? Ahora, este texto además era interesante por otra razón. Este texto tenía la particularidad de que, por un lado, es un texto con un formato de lo que habitualmente se conoce como un texto informativo, es un reportaje periodístico, tiene las secciones, el orden, la estructura de un reportaje periodístico, pero al mismo tiempo es bastante argumentativo. Les autores de este texto expresan abiertamente sus juicios respecto del tema del cual están hablando, ¿ya? Y eso es interesante desde el punto de vista que es necesario tomar en consideración que estas categorías que son habitualmente utilizadas en la enseñanza de la lectura, de que hay textos expositivos, argumentativos y narrativos, en realidad son categorías que se quedan muy, muy cortas cuando lo contrastamos con los textos que en el mundo real circulan. Los textos en el mundo real no necesariamente o no fácilmente van a ser clasificados en una de esas tres categorías. Por eso es que más bien lo que estamos tratando de impulsar es clasificarlos en
de acuerdo con el uso que se les da en la vida real. Leo para recrearme a mí mismo, para mis intereses personales, leo para interactuar con la sociedad o leo para aprender, para estudiar, para desarrollar habilidades propias de las lecturas académicas propiamente tal.